Sinéad O'Connor es una cantautora irlandesa, nació en el año 1966. Si no la conocen, se las recomiendo, tiene una voz tremenda. Ha sido bastante exitosa a nivel mundial, vendió millones de copias de su álbum I Do Not Want What I Haven't Got. Ese álbum es del año 1990, incluso al año siguiente logra ganar un Grammy por álbum, o mejor dicho, de música alternativa. No es cualquier artista. Ustedes estarán pensando si al estar en casa en estos momentos estoy básicamente haciendo preguntas tal vez de música. Bueno, no es el caso. Miren, en el año 1992 tiene una aparición muy polémica en el show Saturday Night Live, un programa nocturno muy clásico en los Estados Unidos que se emite desde la década del 70 por la cadena NBC. Lo que estamos escuchando en este momento es parte de esa participación. En estos momentos justamente está saliendo ella y está cantando a capela la canción War de Bob Marley, pero bueno, con una particularidad. Modificó la palabra racismo por abuso de menores. Al final de su participación, y ahora lo deben estar por escuchar, ella lo que hace es mostrar una foto del Papa Juan Pablo II y la rompe sin antes decir luchen contra el verdadero enemigo. Está claro, era una forma de protestar contra los abusos sexuales de sacerdotes de la Iglesia Católica. El video está en las redes y es fácil de conseguir. No dejen de verlo. Bueno, ella no estaba equivocada. Más de 1.300 sacerdotes irlandeses fueron acusados de abusos de menores, pero solo 82 de ellos han sido condenados por los tribunales, según la ONG Bishop Accountability, que se encarga esta ONG de recopilar casos como estos cometidos por integrantes de la Iglesia Católica en todo el mundo. Esta semana quise traer algunas preguntas en relación a la apostasía, una propuesta que me hizo mi amigo Leo Gudiño. La primera pregunta que me hago entonces es, ¿qué es la apostasía? Sé, y es obvio que algunas ideas tenemos, incluso hasta hace no muchos años hubo una gran campaña para que sucediera la apostasía colectiva. Seguro la recuerdan, sobre todo quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Este es un testimonio de Adolfo Ariza, delegado diocesano de Córdoba, España, y nos explica de esta manera qué es la apostasía. Bien, pues la apostasía es un acto por el cual la persona decide hacer un rechazo completo de la fe de la Iglesia, de la vida de la Iglesia, y es en sí un acto por el cual pues se decide una persona a rechazar completamente la vida de la gracia que uno encuentra en la Iglesia. Sí, ciertamente la apostasía pues que supone siempre un dolor para la Iglesia, porque ciertamente es dejar de contemplarla como madre y como el lugar en el que encontramos el verdadero rostro de Dios, pues tiene un cauce, y ese cauce sería un acto formal de defección de la Iglesia. Bueno, como pueden ver, o mejor dicho, como ustedes escucharon recién, hay mucha tristeza y mucha angustia en sus palabras, ¿no? Casi que se lo toma de una forma muy personal. Esta cuestión de la apostasía me hizo revisar algunos datos en relación a las creencias y las actitudes religiosas en la Argentina. En el 2008, el CONICET realizó una encuesta al respecto a cargo del sociólogo Fortunato Malimachi. Miren esto, datos no opinión. 9 de cada 10 personas entrevistadas en esa encuesta creen en Dios. 9 de cada 10. El 76% se define católico, el 9% evangélico y el 11.3% se define o bien agnóstico o bien ateo o dice no tener religión alguna. Por otra parte, el NOA, el noroeste argentino, es la religión más católica, el sur la región más evangélica y el AMBA la más indiferente hacia lo religioso. ¿Por qué traigo estos datos? Quise contrastarlo hablando en la semana con algunas personas y escuchar si les interesaba o habían apostatado y por qué. Muchas de las respuestas estaban vinculadas a que no se sentían representadas ni por la iglesia ni por la religión. Ahí recordé la frase iglesia y Estado asunto separado. Para pensar, lo que hice fue transformar esa consigna en una pregunta. ¿Iglesia y Estado asunto separado? Vamos a responderla revisando la financiación de la iglesia y cómo está involucrada en la educación pública. Comencemos por la financiación.
El presupuesto presentado para el año que viene, 2021, establece que el Estado seguirá sosteniendo al culto católico con un número nada despreciable. 155 millones de pesos el Estado va a invertir en la Iglesia para sostener el culto católico. Bueno, y esto sucede ¿por qué? Porque está estipulado en el artículo 2 de la Constitución Nacional y en otras leyes como la 21.950. Esa ley, así como el artículo 2, establece básicamente que el Estado tiene que hacerse cargo de los salarios de arzobispos y obispos, que por otra parte, yo les cuento, un secreto, no lo divulguen, corresponde al 80% del salario de un juez de primera instancia. Una miseria. Una nota de Soledad Vallejos, escrita en página 12, mostró que a partir de una encuesta encargada por la Conferencia Episcopal Argentina, en la que participaron unas 3.000 personas en todo el país, más de la mitad de esas personas cree que la Iglesia debería ser financiada por el Vaticano. Existen además otras transferencias que el Estado hace a la Iglesia, como los subsidios a las escuelas religiosas, montos que no son públicos y no sabemos de cuánto se trata, según dijo en una nota Rafael Flores, expresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. Pensemos la educación religiosa y viajemos imaginariamente al menos a la provincia de Salta, que como Leo siempre nos comparte es la provincia más católica del universo. En el año 2006 se sanciona la ley 26.206, que es la Ley de Educación Nacional. Básicamente regula el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje, que está explícito en el artículo 14 de la Constitución Nacional. ¿Qué tuvieron que hacer las provincias cuando se sanciona esta ley? Adecuar sus normativas a las nuevas regulaciones. Bueno, Salta, ¿qué hizo? Sancionó la Ley Provincial 7546, en la que en su artículo 8 establece que, cito textual, los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Dice después en el artículo 27 que la enseñanza religiosa es uno de los objetivos de la enseñanza primaria de Salta. Entonces, ¿qué rol juega el Estado acá? Nos preguntamos. Yo creo que hay un consenso ahí y es velar por el derecho a la educación en aquello que es común a quienes habitan este territorio. Pero en Salta, una preferencia se transforma en objeto de derecho. Y una preferencia que pretende ser colectiva, pero en realidad no lo es. ¿Cuántas otras religiones existen en Salta y en la Argentina? Otras ideologías, otra forma de concebir al culto que no son solamente la católica. Pero de esta manera Salta da marcha atrás y vuelve sobre los pasos de nuestra historia mucho más atrás que 1883 y 1884, cuando se discutía al respecto de la ley 1420 y se decía que la enseñanza religiosa no fuera asignatura del currículum escolar. Salta va más hacia atrás en este sentido. Este fin de semana es el 34º encuentro plurinacional. Decíamos hace unos minutos, Iglesia y Estado asuntos separados. Sin lugar a dudas, la Iglesia tiene aún una injerencia clave en nuestra sociedad. Hablamos de su financiamiento, hablamos de cómo está involucrada en la educación, incluso del peso que tiene en discusiones tan sensibles hoy como al respecto del derecho al aborto, legal, seguro y gratuito. La semana pasada hablamos con Celeste McDougall y dio muchas definiciones sobre esto último, el contexto actual y el proyecto de ley que aún sigue postergado. Revisen nuestras redes, ahí en @feriadebesos pueden encontrar la entrevista completa si la quieren volver a escuchar. Una de las cuestiones que ella compartió y que confieso que a mí me quedó pensando en la cabeza fue la importancia de establecer conciencia y naturalizar nuestros derechos que deben ser garantizados. Y sí, es cierto, una vez que se toma conciencia de que es un derecho y te lo está negando, solo queda estar atentos y atentas y defenderlo siempre. Apostatar es un derecho. Les sugiero que revisen la página de la gente de Apostasía Colectiva, que da información al respecto y sigue llevando su campaña adelante. Apostatar es un derecho, decía, y está vinculado a quitarle una representatividad que, como dijimos, la Iglesia no debería tener en toda la sociedad. Yo no quiero que la Iglesia hable en mi nombre para oponerse al divorcio, al aborto, a las uniones homosexuales, a la educación sexual, a las políticas anticonceptivas, etc. A seguir pensando, amigues, y a seguir preguntándonos, porque, como dijo Paulo Freire, esa sea tal vez la principal herramienta para la transformación.